Bienvenidos al estudio de esta semana titulado Quitiza, cuando eleves, que se encuentra en Éxodo capítulo 30, verso 11 al capítulo 34, verso 35. Comenzamos con la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Como les decía, la porción de esta noche, quitiza cuando eleves. Y como la vez pasada, voy a compartir un PDF para ayudarnos visualmente a entender lo que hemos leído. Así que como le estaba diciendo, Quitiza cuando eleves, Shemot 30, verso 11 al 34, verso 35. Y esta porción es muy interesante porque ocurren varias cosas. Y en esta porción, debido a que es Shabbat Pará, que trata de la vaca roja o la becerra roja, tenemos en los profetas a Ezequiel capítulo 36, versos 16 al 38. Esta porción contiene 9 mitzvot, 9 mandamientos, de los cuales 4 son positivos y 5 son negativos. Esta porción tiene 139 versos, 2002 palabras y 7424 letras. En esta porción, Hashem le pida a Moshe que haga un censo, que en el hebreo realmente es quitiza, quitiza. Y la toma de un censo cuando eleven la cabeza de los hijos de Israel es como dice en el hebreo, o sea que es para poder contarlos, tiene que elevar la cabeza, o sea, tiene que honrar, tiene que levantar al individuo. Y los censos usualmente se hacían como medida administrativa, militar o religiosa, usualmente para conocer sus fuerzas, sobre todo su fuerza militar. Hashem pide dar un rescate, que en el hebreo es la palabra coper, para evitar una plaga. Usualmente no se hacían censos en tiempo de paz ni se pueden contar directamente las personas como si fueran ganado. Entonces lo que hacen es que en vez de contar el individuo, van a contar los medios ciclos o el medio shekel que ellos van a proveer. Y dos casos en el cual vemos que los censos conllevan a una plaga se encuentra en 2 Samuel capítulo 24 y en 1 de Crónicas capítulo 21 con respecto a David. Y la palabra caper o coper o capar, dependiendo en cómo esté el formato verbal, significa purificación, rescate, expiación, limpiar o borrar. Y dar medio ciclo de plata, el shekel, era los varones mayores de 20 años. Todos tenían que dar el medio shekel, ya fuera pobre o fuera rico, porque no se hacía diferencia para mostrar equidad e igualdad. Y sería este medio shekel un memorial ante la presencia de Hashem. Este medio shekel, el dar este medio shekel era concientizar que necesitamos de otro para estar completo. O sea, el medio shekel de uno y el medio shekel de otro individuo va a hacer un shekel completo. O sea, una unidad completa y que Hashem puede contar con nosotros para cumplir su voluntad. Durante el segundo templo se instituyó para el sostén de ofrendas comunales y proyectos públicos durante el mes de Adar antes de Pesach. O sea que para este tiempo, parte de ese medio shekel que era dado a principio del año o del mes de Adar, se usaban para las ofrendas comunales, o sea, ofrendas que eran dadas en nombre de la comunidad, y también para preparar el terreno, el ambiente, el templo, las carreteras, poner rótulos, porque comienza el Pesaj. Y el medio shekel durante el primer siglo más o menos se veía así. Recuerden que las monedas que se usaban en el templo no podían tener figuras de rostros ni de dioses ni de los emperadores.
Por eso habían cambistas, mesas de cambistas, porque ellos cambiaban el dinero que traían las personas de otras naciones. Recuerden que están bajo el Imperio Romano, por lo tanto esas monedas tenían que ser cambiadas por monedas que eran aceptadas en el templo, como vemos aquí. Aquí tenemos la rosa o la granada y aquí vemos como el lavacro. Y en el templo existía una cámara que era para cuando se recogían los medios shekels, se traían y se guardaban en unos cofres y se iban usando de acuerdo a la necesidad que existía durante el mes de Adar. Con respecto a Yeshua y el medio shekel, esto lo hemos leído, que dice en Mateo 17, verso 24 al 27, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobran las dos dracmas, que eran medio shekel, y dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Contestó, sí. Y cuando llegó a la casa, Yeshua se le anticipó diciendo, ¿qué opinas, Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Yeshua le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y lanza un anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y hallarás un estatero, que es un shekel. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea que un shekel completo era la mitad de parte de Yeshua y la otra mitad para representación de Pedro. Estaban exentos las mujeres, esclavos y menores y los Coanim por respeto. En el mes de Adar, como es el mes del calendario hebreo en el cual nos encontramos hoy día, el primero de Adar anunciaban de que se iba a recolectar el medio shekel. El día 15 de Adar, las provincias comenzaban a hacer las recolectas, que es lo que está ocurriendo aquí en Mateo. Y ya para el 25 de Adar, los cambistas se encontraban en el complejo del templo, y esta información se encuentra en la Mishnah Shekalim. Luego en el capítulo 30, versos 17 al 21, comienza hablando de la fuente de bronce. Y la fuente de bronce era para el lavado de manos y pies. Y las manos y los pies tenían que ser lavados a la vez. Por ejemplo, la mano derecha sobre el pie derecho, echaban agua, y luego el pie izquierdo y la mano izquierda echaban el agua. Y esto tenían que hacerlo antes de ministrar, o sea, antes de hacer el abodá, el servicio a Hashem. Y el lavacro estaba puesto entre el Mishkan y el altar de bronce. Primero hacían un baño ritual, un mikvah, y luego hacían el lavado de manos y pies. El no lavarse incurría en muerte. Es un estatuto perpetuo, un hok olam, y no podían desviarse de lo prescrito. El lavacro fue hecho de bronce de los espejos de las mujeres que servían en la entrada del Mishkan, lo que es la puerta del este, que en el futuro en el templo es lo que va a ser el atrio de las mujeres. Para este entonces, Egipto era el único suplidor de espejos en el antiguo Medio Oriente hechos de metal pulido con un manguito en madera. El Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Hashem? ¿Y quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Por eso la importancia del lavado, de la purificación. Y en el hebreo el lavacro se llama kior. Kior, y aquí estamos viendo al sumo sacerdote ante el kior. Y recuerden que para que fuera funcional, de acuerdo a cómo dice el mandamiento en la Torah, que muchas veces lo malinterpretan, y por eso en muchas ilustraciones vemos que el lavacro lo ponen entre medio del Mishkan y el altar. Permiso. Y realmente va a estar en una tienda aparte, al lado del Mishkan, que en un futuro va a ser lo que se llama
Beit Aftinas, el edificio de Beit Aftinas. Y luego en el capítulo 30, versos 22 al 38, comienza hablando del aceite y el incienso. Los ingredientes fueron suplidos por los jefes de las tribus porque eran costosos. Su preparación requería experiencia y destreza. El aceite de la unción era solo para los sacerdotes, los muebles y utensilios del Mishkan. ¿Por qué? Porque había que ungirlo todo para consagrar todo. Esto implicaba separación para el servicio divino, devoción total a un propósito elevado, segregado de los asuntos mundanos y totalmente dedicados al servicio a Hashem. El aceite elevaba el estatus tanto de los sacerdotes como de los muebles, como todo lo que había en el Mishkan. Esto mostraba una transición de algo común a elevarlo a algo santo, algo consagrado, algo espiritual. Y en el futuro también era usado para ungir los reyes de la dinastía davídica. ¿Por qué? Porque su kedusha, la kedusha del aceite es contagiosa, lo que el aceite, que es santo de por sí, es untado en los individuos y en las cosas, va a conllevar a kedusha o santidad. Este aceite no se puede duplicar, ni reproducir, ni usar para ningún otro propósito que no sea para el cual el Padre indicó. Tanto el aceite como el incienso solamente pueden ser utilizados conforme a la fórmula dada en la Torá para el uso que Hashem pidió. De usarse incorrectamente, de usarse ilegalmente, incurre en karet. Y recuerden que karet es muerte, ya sea directamente del Padre o muerte llevado a juicio en un Beit Din o una corte de justicia. La Torah menciona 4 ingredientes para el incienso, pero el Talmud dice que son 11 y eran usados en el segundo templo y era preparado por la familia Aftinas. Recuerden el edificio que le dije, Beit Aftinas. Además de estar el lavacro ahí, había una sección en la cual la familia Aftinas eran quienes preparaban el incienso. El incienso era puesto en el altar de oro, en el lugar santo, 2 veces al día por el sacerdote. Y luego el aceite para consagrar. Este aceite consistía de varios elementos con unas medidas específicas. Por eso no se puede hacer como está formulado en la Torá, al menos que sea para el propósito con el cual Hashem pide. En Hebreo 1:9 dice, amaste la justicia, aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hablando aquí del Mashiach. Y aquí pues vemos las aceitunas, recordando que la mejor aceituna, el mejor aceite se utilizaban para estos servicios en el Mishkan y luego en el templo. El ungir provee legalidad, legalidad por investidura, consagración y unción. Y aquí en esta ilustración vemos a Moshe ungiendo a su hermano Aarón con el aceite y luego va a ungir a sus hijos. El incienso, como yo les decía, consta de 11 ingredientes conforme a, como dice en el Talmud. Y aquí vemos al sumo sacerdote delante del altar de incienso y recuerden que se ofrecía 2 veces al día. Luego en el capítulo 31, verso 1 al 11, comienza a hablar de los artesanos, de las personas que van a hacer todo lo que Hashem le mostró a Moshe en el monte. Entonces ahora Moisés tiene que hablar con estos individuos y estos individuos son los que van a hacer todo lo que Hashem pidió. En el antiguo Medio Oriente, la construcción de los templos eran atribuidos a los dioses por medio de los reyes. Textos históricos muestran a los reyes que se consideraban semidioses como los constructores después de recibir instrucciones divinas en sueño.
Creían era necesario tener poderes divinos para construir un templo, por ende el constructor era visto como divino. La Torah separa las instrucciones dadas por Hashem de la construcción hecha por los humanos. Son ellos quienes hacen todo. Hashem da las instrucciones, pero el que va a hacer la construcción son los seres humanos, contrario como creían en el antiguo Medio Oriente, que ya que recibían estas instrucciones en sueño por sus dioses, quienes que tenían que hacer los templos, tenían que tener poderes divinos. Y Hashem escoge a un individuo que se llama Betzalel. Y Betzalel en el hebreo significa en la sombra o bajo la protección de Dios. Hijo de Uri, que Uri se puede traducir como mi luz, de la tribu de Judá o Yehudá, que tiene que ver con gracia y alabanza. Él estaba lleno del Ruach Elohim, o sea, del Espíritu Santo, porque va a tener tres atributos que son los atributos mismos del Espíritu Santo. Va a tener Jokma, Bina y Da'at. Y luego a Aholiab va a ser el asistente de Betzalel. Aholiab significa el Padre es mi tienda o mi protección. Y Aholiab era de la tribu de Dan. Y recuerden que Dan está asociado con un juicio justo. Y como les dije, Jokma, Bina y Da'at es lo que podemos traducir como sabiduría, entendimiento y conocimiento, que son los tres atributos principales del Ruach Elohim. En esta ilustración vemos a Betzalel y Oholiab haciendo el arca. Por lo tanto, estos individuos tenían que ser sacerdotes para poder hacer estos elementos que Hashem ha pedido. Debido a la kedusha, no cualquier persona puede hacer estas cosas. Y cuando se construya el tercer templo, que yo espero en el Señor que sea pronto en nuestros días, de acuerdo a la santidad de cada cosa que se vaya a hacer, se esté haciendo o se vaya a construir, va a depender de las personas que pueden participar en la construcción. Por ejemplo, si son ya cosas más santas, tienen que ser sacerdotes, ¿no? O sea, que son sacerdotes que tienen que ser constructores que tengan conocimiento de construcción, de ingeniería, de matemática, de física. O sea que esto va a ser bien interesante cuando ocurra. En Efesios 1:8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia que se propuso en sí mismo. O sea que aún en Efesios, en este verso, incluye las palabras sabiduría, inteligencia y conocer, que es lo mismo que podemos traducir a Jokma, Bina y Da'at, de nuevo los tres atributos principales del Espíritu Santo. Y luego en el capítulo 31, versos 12 al 17, comienza hablando del Shabbat. Es interesante que Hashem concluye las instrucciones, pero antes habla del Shabbat. Es como decir la forma. Recuerden que él empieza hablando de Shabbat. Cuando comienza a dar los mandamientos, están incluidos los Shabbat, está incluido el Shabbat, y luego ya que termina todas las instrucciones, termina con Shabbat. O sea, el Shabbat es muy importante. Moshe recibe las tablas escritas por el dedo de Dios, que es símbolo de poder y destreza. Kiddush Shabbat, versículo 16-17, que es el Beshamru, que lo cantamos todos los Shabbat, conecta la creación con el Shabbat. O sea, la santificación más prohibiciones o limitaciones en este día es lo que le da la legalidad a esta señal. Porque Shabbat es la señal entre Hashem y la humanidad. Y dice, concepto de kedusha o santidad comienza en la creación con referencia al tiempo. Por eso Hashem al séptimo día lo llama Shabbat, el día de reposo. El creador reposa también de su creación. Recuerden que cuando reposa lo que significa es que se sienta a reinar como rey soberano. El Shabbat es un tiempo sagrado y el Mishkan es el espacio sagrado. Es una señal. Hay que guardarlo, y al guardarlo se declara fe y fidelidad.
Afirmación que Israel es una nación santa por la voluntad divina y no por sí misma. Que el pacto es lo que regula la relación entre Hashem e Israel. Que el universo es la creación de una inteligencia divina, un ser trascendente quien no está sujeto a la naturaleza y es soberano sobre espacio y tiempo. Su reposo es sentarse a reinar su creación. Es obligación perpetua celebrar el Shabbat, guardar el Shabbat, hacer el Shabbat. Es una obligación perpetua para todo aquel que participa del pacto con Hashem. Guardar el Shabbat es la señal del pacto. El Shabbat es único en todo el antiguo Medio Oriente, dando refrigerio, vitalidad vitalidad espiritual y física, vigor total al ser completo, es ser refrescado. No está ligado al movimiento de los astros, sino bendecido y santificado por la voluntad de Hashem. Solamente Hashem puede otorgar Kedusha. Por eso llama que el Shabbat es santo. La Kedusha del Shabbat es independiente de los seres humanos, no depende de nosotros. Nosotros sí, cuando hacemos el Kiddush, reconocemos que este es un día santo y participamos en la santificación que Hashem ya le ha dado al día. O sea, hacemos una separación, reconocemos que los restos días de la semana son comunes, son días cualquiera, pero el Shabbat no es común, el Shabbat no es un día cualquiera, el Shabbat es un día exclusivo, un día que muestra la señal del pacto entre Hashem y nosotros. Es el día que Él bendijo, que Él santificó y al cual le puso nombre, el único día de toda la semana que Él le puso nombre. Restricciones: no se hace trabajo laborioso, no se profana, o sea que no se puede tratar como cualquier día común. Aún la obra del Mishkan se detenía para el Shabbat, de lo cual deducen 39 labores prohibidas. Excepciones al Shabbat es salvar la vida, realizar el Brit Milá en el 8º día de nacimiento si cae un Shabbat. Es un tiempo en el cual valoramos todo, o sea, todo tiene valor, la familia tiene valor, el reposo tiene valor, el compartir con Hashem tiene valor, el estudiar la palabra tiene valor, el hacer las oraciones tiene valor, lo que uno cena, lo que uno come tiene valor, o sea, vemos el valor en todas las cosas que Hashem ha creado y que nos permite participar de ellas. Por eso el Shabbat es tan único y las personas que no lo guardan, que no lo celebran, se están perdiendo de tremenda bendición. Yo siempre digo por experiencia propia que a la que uno empieza a hacer Shabbat, las cosas se van ordenando en nuestras vidas. Y tan pronto uno sabe hacer Shabbat, y lógico, no tiene que ser perfecto en el sentido de que sabemos todas las leyes asociadas con Shabbat, sabemos todas las halajás, sabemos y con lo que tenga, con lo que pueda, pero sí reconocerlo y separarlo y no tratarlo como cualquier día común. Es un día especial, es un día que Hashem nos invita a compartirlo con Él y compartirlo con familia. Es un tiempo muy importante, muy valioso y que nos ayuda, es el fundamento, el cimiento para ayudarnos a hacer todas las demás festividades. Este es el comienzo, se hace semanal. Y yo creo que es una de las bendiciones más grandes que el Padre nos ha regalado. Y dice en Isaías que será llamado delicia, santo, glorioso de Hashem. Y eso se encuentra en Isaías 58, 13, 14. Vamos a tomar un momentito para leer Isaías, capítulo 58, versos 13 al 14, que dice: Si retrajes, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Hashem, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Hashem, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Hashem
lo ha hablado. Mis Shabbatot, Hashem lo llama mis Shabbatot, el plural de Shabbat. Es un recordatorio, mandamiento activo de honrar el Shabbat y observarlo, mandamiento restrictivo de no profanarlo. Un día de descanso total sagrado es para Hashem. En el hebreo es Shabbat, Shabbaton, Kodesh la Adonai. Es la señal del pacto. Profanarlo conlleva a caret o pena capital por tribunal o por Hashem mismo. Y recuerden que las provisiones del Shabbat es el pan y el vino. No es comunión. Es agradecer la provisión del Creador del universo. Y le damos gracias. Cada vez que hacemos Shabbat, le damos gracias por los alimentos, por el vino, por la familia, por los hijos, por la esposa, por el esposo. Y si usted está solo, no importa, dele gracias al Señor por su vida. Si lo que tiene es un perrito con usted, pues dele gracias al Señor por ese perrito que tiene con usted. O sea, es ser agradecido, es un tiempo de agradecimiento de que estamos en pacto con el Rey, Creador de los cielos y la tierra. Y conforme a cómo dicen en el judaísmo, hay 39 categorías de trabajo que son prohibidos durante este día y son basados en lo que se hacía en la construcción del Mishkan. Por ejemplo, no se puede cosechar, no se puede sembrar, eh, no se puede tomar gavillas, no se puede hacer eh, hornear, no se puede hacer limpieza, no se puede, aquí dice hacer un nudo, no se puede coser, no se puede degollar a ningún animal, no se puede, o sea, hacer las cosas que se hacían cuando se hacían en el tabernáculo, de ahí que provienen las 39 categorías de trabajo, las cuales muchas de esas cosas, pues, no todo el mundo las hace ni se está haciendo hoy día. Lo importante es entender, no hacer trabajo laborioso en el sentido que no sea un trabajo del cual devengas dinero, que no sea lo que estás haciendo comúnmente durante la semana. Si eres, si eres, no sé, eh, maestro en la escuela o si eres recogedor de basura o lo que sea, es en lo que estés recibiendo dinero. Si tu profesión, tu carrera, tu trabajo vocacional, lo que sea, el día de Shabbat, eso no se hace. Es el día que se dedica solamente a Hashem. Y sucede algo muy, muy importante y lamentablemente triste en la historia del pueblo de Israel. Y es que mientras Moshe está en el monte, el pueblo desespera, porque su expectativa son de que él llegue a la hora que ellos quieren que él llegue, en el momento que ellos quieren que él regrese. La expectativa del que no tiene emuná, o sea, lo que traducen como fe, pero realmente es un estado de fidelidad, lo lleva a cometer errores. Y conforme a la tradición judía, culpan al Erev Rav, o sea, culpan a la gente que no eran judías o no eran israelitas, que se añadieron al pueblo cuando salieron de Egipto. O sea, le echan la culpa a los demás, no a Israel. En Hebreos 10:37 dice, porque de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir vendrá y no tardará. En segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente decir, no, que el Señor viene tal día, que el Señor viene tal año, que el Señor viene en tal fecha, y ustedes saben los errores y horrores que han ocurrido por eso? Nadie sabe, solamente lo sabe el Padre. Entonces la expectativa de que no, el Señor va a llegar tal tiempo o tal día o tal fecha o tal año, va a llevar a la gente a cometer grandes errores y horrores. ¿Qué sucede? Que como Moshe no llegó en el momento que ellos esperaban, y según la tradición judía, dicen que ellos fallaron por 6 horas.
que los 40 días le faltaban 6 horas para cumplirse y ellos se adelantaron. Y como Moshe no llegó a la hora que ellos esperaban, ellos pensaron que ya Moshe, sabrá Dios lo que le había pasado, había desaparecido. Así que ellos hacen un becerro de oro, que era algo común en el antiguo Medio Oriente, hacer ídolos o figuras de becerros de oro o bueyes o vacas de oro. En el capítulo 32, verso 1 a 35, vemos que en el antiguo Medio Oriente se otorgaba cualidades divinas al ganado, sobre todo a bueyes, toros, porque representaban la fuerza, virilidad, fertilidad, señorío, liderato, las características deseadas en un rey. Es más, en el paleohebreo, originalmente, la letra Aleph era una representación de un buey. Eran adoradas en las culturas cananeas, mesopotámicas y egipcias. Por ende, era algo familiar para los israelitas, un objeto físico que representaría las cualidades deseadas en un dios o la imagen donde podía establecer su morada o una representación visible de la presencia divina. También los becerros y bueyes eran vistos como transportadores del dios, un animal fuerte sobre el cual cabalga montaba el dios o como servía como un pedestal. En Egipto adoraban vacas diosas, entre las cuales había una vaca celestial que daba luz al dios Sol toda la mañana. Por ende, una representación del recién nacido dios Sol era un becerro. El becerro se cree fue hecho de madera y cubierto con oro, que representaba a Hashem o a Moisés, pero que no era Hashem como tal, pero era algo visible, ya que a Moisés, el líder, no se sabía qué le había pasado. Se habían pasado 40 días y 40 noches. Quizá ellos pensaban quién los iba a guiar. ¿Acaso dependían demasiado de Moshe o era que estaban tan dependientes de él que no podían imaginarse estar sin Moshe? Entonces, ¿qué hacen? Un símbolo tangible de su conexión con Hashem. Lo ven como su guerrero, su héroe conquistador. O sea, necesitaban ver para seguir. La violación del pacto consistió en hacerse una imagen de oro para representar a Hashem. Algo prohibido no fue el adorar a otros dioses. Aarón escucha al pueblo instigados por el Erev Rav, de nuevo le echan la culpa a los gentiles que se unieron a Israel, no a Israel, sino a los gentiles. Y según el Talmud, en Sanedrín 106a, dice que fueron Yumus y Yumbrus, hijos de Bilam, que fue un consejero de Faraón, según la tradición. Hace el becerro, se edifica un altar, ofrecen holocaustos, shelamim, comen, beben y se levantan a regocijarse, que algunos consideran que es una danza ceremonial, quizá borracheras, o se cree hasta que cometieron inmoralidad sexual. Y Moisés intercede para apaciguar la ira de Hashem, que quiere destruir al pueblo. Y Moisés se enfoca en la reputación de Hashem y les recuerda su pacto con los patriarcas. O sea, recuerden que Hashem le dice, ve, porque ese pueblo que tú sacaste se ha corrompido. Ve y mira a ver qué hace con ellos. Y luego que Moisés comienza a bajar y ve al becerro, él viene con las tablas de los mandamientos y los rompe. O sea, él jamás se imaginó que llegaran a ese punto. Así que él toma las dos tablas, pero cuando llega al campamento las rompe. Y aquí vemos una ilustración de Moshe sumamente enojado, mirando al becerro de oro, la gente alrededor del becerro haciendo lo que estaban haciendo, y él tira las tablas contra el suelo y se rompe. La rotura de las tablas representa repudiar, invalidar el pacto. Es un acto legal conocido en el antiguo Medio Oriente. O sea, Moshe anula legalmente el pacto al romper las tablas.
Y luego Moisés muele y quema el becerro hasta hacerlo polvo, lo esparció sobre las aguas y le da a beber a todo el pueblo. Y esto va a ser un precedente a la ley sobre la sospecha de una esposa infiel, que es la ley Sota o la ley de la mujer infiel, que se encuentra en número 5, 12 al 31. Es un juicio de aguas amargas y es identificar a los culpables. Y esto también lo volvemos a ver en Revelación capítulo 8, verso 10 al 11. Y que vamos un momentito al capítulo 8 del libro de Apocalipsis o Revelación, versos 10 al 11. De nuevo, que todo está relacionado. En el capítulo 8, versos 10 al 11 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Ajenjo es algo muy amargo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea, amargas, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas, igual que aquí, e igual que cuando a la mujer se le da, la mujer que es infiel, y se le da el agua que está mezclado con tierra de suelo del Mishkan o del templo, y que se disuelve un pergamino con la maldición y el nombre de Hashem escrito, y eso se disuelve en el agua y la mujer se lo toma. Y sabemos que si ella es infiel, el castigo de parte de Hashem es que ella no puede tener hijos, y algunos dicen que por dentro se pudre, otros dicen que se muere. La cosa es que el juicio lo hace Hashem, porque así aguas con arena no le va a hacer ningún daño, pero si no es el juicio de Hashem. Y eso ocurre de nuevo en el libro de Revelación. Los levitas matan a 3,000 hombres que son los culpables de idolatría crasa, y así ellos se consagran a Hashem, porque antes el rol de ministrar a Hashem era otorgado al primogénito. Pero cuando esto ocurre, los levitas se levantan a defender el honor de Hashem, y entonces Hashem le otorga a ellos el abodá o el servicio del Mishkan y del templo. Luego una plaga es enviada por el pueblo de mandar un Dios visible y por Aarón hacerlo. Recuerden que es la intercesión de Moisés lo que salva que Aarón no fuera matado por Hashem. Moisés intercede de nuevo por el pueblo y pide hasta ser raído del libro de la vida de Hashem si no los perdona. O sea, está dispuesto a dar su vida por ellos, así como hizo Yeshua. Conforme al Talmud Yoma 66b, hubo tres tipos de pecadores. Número uno, los que lo hicieron frente a testigos, o sea, idolatrar al becerro. Los que lo hicieron frente a testigos y fueron prevenidos, estos fueron ejecutados por los Leviim con espada, que fueron un total de 3,000 personas. Los que lo hicieron frente a testigos y no fueron prevenidos, estos murieron en la plaga. Los que lo hicieron sin testigos de corazón, estos murieron a causa de lo que Moisés les dio de beber, que es la ley de Sota, de adulterio espiritual. Y aquí lo que ya había leído en Revelación 8:10, el tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. El nombre de la estrella es llamado el ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas. Juicio por aguas amargas. Así que la idolatría del becerro de oro realmente es un adulterio espiritual. Por eso se aplica lo que va a ser en el futuro la ley Sota o la ley de la esposa infiel. Y luego en el capítulo 33, verso 1 al 23, habla de que Moisés veía cara a cara a Hashem. Moisés monta una tienda fuera del campamento para comunicarse con Hashem. Aquí Hashem se manifiesta en una columna de nube frente a la puerta y hablaba cara a cara. Es un lenguaje metafórico. Solo los reyes, sacerdotes, nobleza podían comunicarse con los dioses
como era entendido en el antiguo Medio Oriente. Pero Moisés hablaba como con un amigo. ¿Por qué? Porque están en pacto. Moisés pide ver la gloria, el kavod de Hashem, y le responde Hashem: yo haré pasar todo mi bien, Tovi, que es una manifestación limitada de Hashem. Tov en los tratados del antiguo Medio Oriente implicaba el término técnico y legal a un pacto de amistad. Proclamar el nombre de Hashem. Cuando se proclama el nombre de Hashem, se está proclamando su carácter, naturaleza, la totalidad de su personalidad. Es el mostrar sus atributos de misericordia y gracia, que en el hebreo es Rahum ve Hanun, y es de su propia voluntad. Y su ira se ha aplacado cuando Hashem habla su nombre. Cuando pase mi gloria, esta acción representa ser un pacto o manifestación de Hashem como ceremonia que señala la renovación del pacto. Recuerden que al romperse las tablas, el pacto quedó anulado. Y aquí, con todo lo que está haciendo Hashem ahora en presencia de Moshe, está afirmando y dejándole saber que el pacto queda renovado. Y solamente puede ver su espalda, o sea, trazas de su presencia, lo que quedaría de su luz resplandeciente, porque sabemos que nadie puede ver a Hashem y sobrevivir, y eso está en Éxodo 33:20. Y aquí vemos una ilustración de Moisés sobre la peña guardado por Hashem. Según Hashem, el resplandor de Hashem pasa. Y Moisés le dice: hazme conocer tu camino. Como Hashem aplica sus atributos, como Hashem aplica sus atributos de justicia, rectitud, misericordia, bondad, favor y gracia. En el Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Hashem y quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Este llevará la bendición de Hashem y la justicia del Elohim de su salvación. Tal es la generación de quienes lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob, Selah. Mi rostro irá y te conduciré. Se refiere a la Shekhinah perceptible, esa presencia manifestada de Hashem. Los hechos que demuestran su voluntad es una expresión idiomática de liderato. Y cuando esto es declarado, es lo que en el judaísmo se conoce como los 13 atributos de la misericordia. Y estos son continuamente declarados cuando comenzamos el tiempo o la época de Teshuvah durante el mes de Elul. Recuerden que Elul es el sexto mes en el calendario hebreo, que ocurre el mes antes de Tishri, que el mes Tishri es el séptimo, cuando comenzamos la fiesta del otoño. Y estamos en un periodo de arrepentimiento o de Teshuvah. Y lo que los tres atributos son conocidos como Dios o Elohim, misericordioso y pródigo en gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad, que preserva bondad para millares de generaciones, perdona la iniquidad, la rebelión y el error y se absuelve a aquel que no es culpable. ¿Okay? Así que aquí vemos iniquidad, rebelión y error, que son los tres tipos de pecados. Y así como los 13 atributos de Hashem, también podemos ver los atributos de Yeshua. En Juan 1:17 dice: pues la Torá fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Yeshua el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios. Juan 14:6, Yeshua le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 5:15. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios para los muchos y el don por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías. Efesios 1:7. En quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Y en 1 de Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido remitidos a causa de su nombre. Así que en el capítulo 34, 1 y 35, el pacto queda renovado.
Recuerden que el primero de Elul son 40 días y 40 noches que él sube. Moisés sube una tercera vez para recibir las segundas tablas y baja el 10 de Tishri, que es un precedente a Yom Kippurim. La proclamación de Hashem declara sus cualidades morales, la esencia de su carácter, y conocerlas es alcanzar un mayor entendimiento de Hashem con la idea de inculcar que imitemos su carácter moral, compasión, gracia, bondad, fidelidad y el perdonar. Apostasía, en versos 10-17 nos enseña cómo no adorar a Hashem, no hacer alianzas, no comprometer la verdad, no hacer acera, asherim, o sea, ídolos. Acera era una diosa de fertilidad. No postrarse ante ningún otro dios porque él es celoso como un esposo. No comer de sus sacrificios, no fornicar, no dar en casamiento, no hacer dioses de fundición como el becerro de oro. Todas estas cosas, si las hacen o los hacemos, entramos en apostasía, en una rebeldía crasa en contra del pacto. Y luego en los versos 18 al 26 nos habla de las festividades, que es la forma correcta de cómo adorar a Hashem. La observancia de las festividades es el camino hacia la fe en Dios. Y así lo es el Shabbat, que da testimonio de que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó en el séptimo. Esto está en el Humash, página 552. Es interesante que en este verso 34, Éxodo 34:14, en el hebreo muestra algo muy particular y solamente se puede ver en el hebreo. El pergamino de la Torá lo tiene, algunos Humash lo tienen. Si usted mira bien y busca en el hebreo el capítulo 34, verso 14, donde Hashem demanda lealtad absoluta, encontramos lo siguiente, lo que he traducido como porque no te postrarás ante ningún otro Dios, porque no te postrarás ante él. La palabra otro en hebreo es ajer. Y la Yor y la Dalet es el verso 14, dice, Kilo tishtahave leel ajer. Ajer termina en la letra resh y la letra resh, que para nosotros sería como una R, en el hebreo, en un pergamino de Torá, en algunos humashim, está engrandecida. ¿Por qué? Para diferenciarlo de la palabra ejad. Ejad, la palabra ejad, único, significa único Dios, que lo decimos en el Shema. La Dalet es como si fuera la D de nosotros, ejad. Por lo tanto, ajer, ejad son muy parecidos, lógico, cuando uno está leyendo la Torá, sobre todo el pergamino y algunos Biblias hebreas. El hebreo no tiene vocales. El vocal para nosotros nos ayuda a cómo pronunciarlo. Pero si no tienen las vocales, tenemos la Aleph, Aleph, la Het y luego una Resh y una Dalet. Y para aquellos de ustedes que han tratado de leer el hebreo, ya sea en un Tanakh, un Humash o en el mismo pergamino de la Torah, ustedes saben que a veces es difícil diferenciar ciertas letras en hebreo. Y un par de esas letras que se nos hace un poco difícil es la Dalet y la Resh. La Dalet y la Resh. La única diferencia es este rabito que está aquí en la Dalet, que es lo que se conoce como tilde, una tilde, una señal, algo muy diminutivo, pequeño. Solamente ese rabito es lo que diferencia la Dalet de la Resh. Y lógico, cuando uno lo está leyendo en el hebreo, a veces se hace difícil distinguirlas. Y mucho más cuando uno tiene que estar usando espejuelos y ya ha llegado a cierta edad que se le hace más difícil leer. Pero la resh le llaman resh rabati, de rabá, que significa grande. La resh está engrandecida para dejarte saber que no es ejad. Te está diciendo de otros dioses. No te puedes postrar ante ningún otro dios. No ante el que es ejad, el único
Hashem, el único Dios, el único Elohim, que es lo que declaramos en el Shema todos los días. Y el enfoque son las tres festividades anuales porque de nuevo es la forma correcta de adorarlo, de servirle. Cuando nosotros cumplimos con las festividades, y hay tres de ellas que son muy importantes, que Hashem pide que todo varón se presente durante Hag Hamatzot, que es panes sin levadura o Pesach, Hag Shavuot, que son las 7 semanas, y Hag Sukkot, que son tabernáculos. Y también declara que no podemos presentarnos con las manos vacías cuando venimos a celebrar las Shalosh Regalim, que son estas tres festividades que Hashem dice que 3 veces al año todo varón se presentará con una Olat Reiyá. Y Reiyá proviene del verbo que significa ver, mirar, de re'e. Por lo tanto, aunque dice todo varón, sabemos que el varón con su familia, con su esposa, con sus hijos, con los que son parte de su familia, con amistades, pero el varón de la casa, el jefe de la casa, el padre de familia, es el que viene y se presenta con esta ofrenda llamada Olat Reiyá. Por eso dice, no puedes presentarte con las manos vacías. El Olat Reiyá es la ofrenda de elevación, holocausto de comparecencia en el templo en honor de la ocasión. En el antiguo Medio Oriente, todo soberano exigía a sus vasallos, que eran otros reyes de menor rango, presentarse regularmente como parte del pacto y la relación entre ellos. Pero Hashem lo pide a todos, no solamente a los líderes, demostrando que su pacto es con todo el pueblo, porque todos son vasallos, siervos de Hashem, no solamente los sacerdotes, los levitas, los líderes, gente exclusiva, todos. La relación no es con unos pocos exclusivos, sino con todos, porque son parte de una relación exclusiva y única con el soberano del universo. Y Moshe hace un total de 3 ascensos. Moshe ante la presencia divina en el monte Sinaí, la primera vez fue el 6 de Sivan, que son 50 días después del éxodo de Egipto, asciende para recibir las primeras tablas, que es lo que nosotros celebramos como Shavuot. El 17 de Tamuz desciende 40 días después y es el suceso del becerro de oro y cuando rompe las tablas. El 19 de Tamuz vuelve a subir, asciende nuevamente para pedir perdón para el pueblo. El 29 de Av desciende después de 40 días. El 1 de Elul vuelve a ascender para recibir las segundas tablas. Y el 10 de Tishri desciende después de 40 días, que es lo que será Yom Kippur en un futuro. Es el día del perdón. Y cuando baja, el rostro de Moshe resplandece. O sea que Moshe estuvo ante la presencia divina 120 días. Recuerden que el 120 también es un número muy importante. El 12 está relacionado con gobierno, con el gobierno de Hashem, con teocracia. Y 120 implica un total completo de gobierno, de teocracia. Y Moshe va y su cara está resplandeciente después de 40 días, 40 noches en presencia de Hashem. Pero interesante que en el hebreo, de nuevo, al no haber vocales, las consonantes que aquí están deletreadas como la K, la R y la N, la palabra Karaan significa melamu o resplandor, mientras que la palabra Keren significa cuerno. ¿Qué sucede cuando traducen? Por eso tenemos la estatua que hizo Miguel Ángel de Moisés. Él le pone unos cuernitos arriba en la cabeza. También tenemos a lo que muestran como si fuera el diablo, que es el sarcasmo o el antisemitismo, de nuevo representado por cuernos, como los bueyes, como los becerros. Sabemos que Adán, Moisés y Yeshua tienen un resplandor único, es una luz. También vemos en
cuadros o ilustraciones o pinturas, cuando hacen pinturas de Yeshua, hacen lo mismo, le ponen como una luz alrededor, mostrando de nuevo el resplandor, melamo y no cuernos. De nuevo, esto está completamente incorrecto. Ni tenía pelo largo, ni ojos azules, ni era blanquito, y mucho menos estaba vestido como un romano. Y aquí una ilustración para mostrar el resplandor de la cara de Moshe, que es el Karán. No Keren, Keren son cuernos, Karán es resplandor. Y con respecto a Yeshua, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Con la gloria de su Padre, la Shejinah, el resplandor. En Mateo 17:1, después de 6 días, Yeshua toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte muy alto. Y fue transfigurado ante ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. De nuevo el resplandor, la luz. Recuerden que según la tradición, Adán y Eva eran seres de luz, pero cuando rompieron el pacto, esa luz se opacó, entonces lo único que se veía era piel. En segunda de Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. O sea que nosotros también debiéramos mostrar luz, ser luz en medio de la oscuridad. Mostrar, porque si según aumentamos, crecemos espiritualmente, en nosotros se debiera ver la luz de Yeshua. Y recuerden que la luz no es afectada por tiempo o espacio. Y con respecto a Shabbat Pará, que tiene que ver con la vaca roja o la becerra roja, es un rito de purificación que se encuentra en número 19 del 1 al 22. Y este rito de purificación se hace en preparación para Pesaj. Lógico, hoy día no, todavía no hay una vaca roja, una becerra roja apropiada para hacer las cenizas, pero se sigue buscando. Es para Adumá, que se traduce como vaca roja o becerra roja, y es un ritual de purificación. Entonces, yo me pregunto, ¿es este rito una cancelación del pecado del becerro de oro? Porque realmente, aunque dicen vaca, es una becerra porque tiene que ser menos de 3 años, o sea que es una vaquita joven, una becerra, una novilla, no es una vaca adulta que haya parido, que haya trabajado, la hayan puesto a trabajar, sino es más bien una vaca joven, una novilla o quizá una becerra, dependiendo la edad en que se hace la incineración. De nuevo, la paraduma no es una ofrenda o sacrificio, es un ritual, porque el precepto de la vaca roja, que es la paraduma, tiene que ver con aguas de separación. Son unas aguas preparadas con cenizas de la vaca incinerada. Y esto va a ser para purificación. En la Mishnah Seder Tohorot, volumen 3, que se titula Para, capítulo 1 al 12, te da todas las leyes asociadas con la becerra o la vaca roja. Si a alguna persona le interesa leerlo, porque son muchas, por ejemplo, que si no puede tener, creo que más de 2 pelitos que no sean rojos, no puede ser, nunca puede tener puesto un yugo, eh, no puede tener ningún defecto, ninguna enfermedad, ninguna mancha, que tiene que ser de cierta edad, o sea, tiene muchas leyes asociadas con la para Adumá. Y mientras se está haciendo el ritual, mientras se está incinerando, hay que usar madera de cedro, hisopo y escarlata. La madera de cedro representa la humanidad, arrogancia, dureza,
El hisopo, purificación, limpieza, de sobre el Salmo 51:7, y de escarlata o pecado y rebelión, y eso se encuentra en Isaías capítulo 1, verso 18. Y vamos a leer, pensé que lo tenía aquí, Salmo 51:7. Si van al Salmo 51:7, dice: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y aquí vemos el hisopo, que era utilizado para purificar, para limpiar. Y luego escarlata, que representa pecado y rebelión. Si van a Isaías capítulo 1, verso 18, y esto también es leído durante Yom Kippur. Isaías 1, verso 18 dice: Venid luego, dice Hashem, y estemos a cuenta. Aquí cuentas en hebreo es riv, que tiene que ver con legalidad, un caso legal. Y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso se usa la escarlata, representando pecado y rebelión. Y lo que sucede es que los sacerdotes van a rociar a las personas que vienen a purificarse con hisopo, lo mojan en las aguas que tienen las cenizas de la vaca roja, y van a rociar a la familia que vienen a purificarse. Y lo que hace esto intrigante es que los sacerdotes se encuentran en un estado ritual de pureza, mientras que las personas que vienen están en un estado de ritual de impureza. Pero al ellos rociarlos con las aguas y con las cenizas, las personas quedan puras y los sacerdotes se impurifican. Entonces, el misterio es cómo ocurre esto, por qué ocurre así y cómo es que ocurre. Algo que ni siquiera Salomón podía entender. Y las cenizas, una vez se tenían las cenizas de la vaca roja, eran guardadas en 3 sitios diferentes. Una parte era guardada en el templo, en una cámara que se le conocía como la cámara de las cenizas de la vaca roja. Otro era en el Monte de los Olivos, porque el Monte de los Olivos es donde se hace la incineración de la vaca roja y para purificación del sacerdote o de la persona que va a hacer el rito. Y era también esparcida entre los 24 grupos de levitas. Recuerden que todas las tribus tenían, cada tribu tenían levitas que eran parte de la comunidad. Entonces ahí también se guardaban cenizas para cuando había que hacer ritos de purificación. Así que con eso terminamos la porción de esta noche. De la vaca estaremos hablando cuando entremos en el libro de Números, que hay un capítulo completo al respecto, y hablaremos más respecto a las leyes. Recordándole que este miércoles, marzo 18, comienza el nuevo año bíblico. O sea que en el calendario hebreo comenzamos con el mes de Aviv o de Nisan, y estaremos transmitiendo desde la congregación una enseñanza corta al respecto, porque eso va a dar comienzo al el ciclo nuevo de los Moedim o de los tiempos sagrados del Señor. Y aquí le tengo las fechas con todas las festividades. Así que el 1 de abril es la víspera de Pesaj. Ya para el 2 de abril por la noche comenzamos el conteo del Omer. También el 2 de abril es el Bikurim de cebada, o sea, las primicias de la cebada, que entonces se presentan como Omer. El 8 de abril tenemos el séptimo día de panes sin levadura, que es una santa convocación. 21 de mayo, recuerden que todas estas festividades comienzan a la puesta del sol. Tenemos Shavuot. El 11 de septiembre entramos en el año 5787 con Yom Teruah, también conocido como Rosh Hashanah, y también es una nueva luna del mes de Tishri. El 20 de septiembre, el Yom Kippur. 25 de septiembre, Sukkot. El 1 de octubre es el séptimo día de Sukkot, Hoshana Rabbah. Al día siguiente, el 2 de octubre, es Shemini Atzeret, que es el octavo día.
y luego la celebración de Simchat Torah, que es regocijarnos en la Torah el 3 de octubre. Así que le agradecemos siempre que se conecten con nosotros y recuerden que todos los estudios se encuentran en YouTube bajo Dr. Nereida Romero, también en Telegram bajo YNT Talmidim. Ponemos los estudios y en Spotify está el audio de las enseñanzas. Así que de cualquier forma pueden escuchar los estudios, ¿sí? Así que muchas gracias por su atención como siempre y vamos a tomar un tiempito para preguntas o comentarios.